del intersticio pulmonar. Entonces, cuando se destruye el parénquima pulmonar, pues va a formar una cavitación. Entonces, ahí se vienen las famosas cavernas, también están las bulas, que no es más que una cavitación, pero de una pared más fina. Los famosos neumatoceles producidos por infecciones, sobre todo de tipo neumónico. Y TB. TB tanto en su fase primaria como postprimaria y complicaciones de la TB. Entonces vamos a empezar. Patrón destructivo se origina por destrucción localizada del parénquima pulmonar, observando una cavidad sin vasos. Es decir, en esta lesión no hay vasos sanguíneos, no hay nada en realidad. No hay intersticio pulmonar. Dentro de esta, en la bula, se escribe bulla, pero se pronuncia como bula. Bula, cavidad o caverna, y los neumatoceles, que son cavidades mucho más pequeñas. Vamos a ir escribiendo cada una de ellas. Los mecanismos patogénicos son varios mecanismos a través de los cuales pueden aparecer espacios aéreos anómalos en el pulmón. Puede ser por ruptura de la red de las fibras elásticas pulmonares, es decir, el intersticio, obviamente la pared de los alveolos, oclusión vascular o necrosis isquémica, es decir, cuando no hay irrigación a ese intersticio pulmonar y por lo tanto comienza a necrotizarse. Dilatación bronquial, los bronquios se dilatan, en este caso tenemos las bronquictasias, ¿no? Que pueden ser múltiples, pueden ser bronquictasias cilíndricas, quísticas, bronquictasias cavitadas. Remodelación del parénquima pulmonar y multifactorial o desconocida. A veces también hay factores genéticos, como por ejemplo en el caso de esta enfermedad en la que hay déficit de la alfa-antitripsina 1, que conocida como fibrosis quística, que no solamente afecta al pulmón, sino también a otros órganos del cuerpo. Es un síndrome. El patrón destructivo con mayor frecuencia en los lóbulos superiores, bueno, eso depende del germen, también puede ser en los lóbulos inferiores, paredes delgadas o gruesas. Lo importante, y esto lo quiero subrayar, lo importante del patrón destructivo es visualizar la pared, porque la pared nos va a dar bastante información. No es igual un patrón destructivo de pared delgada que un patrón destructivo de pared gruesa. La pared, ¿qué nos indica? Mientras más grosor tenga la pared, más posibilidades de que eso tenga cronicidad, de ser sea un patrón destructivo crónico de larga data. Si es más delgada, más posibilidades de que eso sea de corto tiempo. Lo otro es decir si ese patrón destructivo es benigno o maligno. ¿Por qué es importante hacer esa distinción? Porque las neoplasias, hay algunos tipos de neoplasias que cavitan, cáncer de pulmón que cavita, que produce que es tan severo, digamos, es muy agresivo ese cáncer de pulmón que produce una cavitación del parénquima pulmonar y la pared se va a encontrar engrosada. Mientras más gruesa es, más posibilidad de que sea maligna. Mientras más fina es, más posibilidades de que sea benigna. Las cavitaciones pueden ser únicas o múltiples, ¿no? Dependiendo del agente. Acá sí depende mucho del agente, si es una bacteria, si es un proceso congénito, en fin. Puede presentar bronquio o drenaje, es decir, algunas cavitaciones pueden drenarse hacia un bronquio, de acuerdo que los bronquios son más que conductos, entonces se abre ese contenido inflamatorio, se abre hacia un bronquio y se drena, ¿no? En este caso que lo conocemos como vómica, ¿no? Que es muy típico, por ejemplo, de los quistes hidatídicos. El primer ejemplo es la bula. ¿Qué es la bula? La bula no es más que un espacio aéreo por ruptura del intersticio del pulmón que mide más de 1 centímetro, habitualmente varios centímetros, claramente limitado por una pared delgada de no más de 1 milímetro de grosor. O sea, prácticamente una bula es una cavitación con una pared muy fina, que digamos así, como lo menciona la bibliografía, es como si estuviera hecho por la punta de un lápiz. En la radiografía y la tomografía, una bula aparece como una radiolucencia, o sea, es una radiolucidez. En tomografía sería una hipodensidad y en radiografía sería una radiolucidez, una radiolucencia focal redondeada o un área de disminución de la atenuación. A menudo están presentes múltiples bulas. Las bulas, para que sean vistas en radiología, tienen que tener un tamaño más o menos considerable, más de 2 centímetros. De repente, bulas muy pequeñas no pueden ser definidas en una radiografía. En cambio, la tomografía sí tiene. Porque recordemos que una bula es una radiolucidez, o sea, es negro. Y el parénquima pulmonar también es negro, o sea, es un rayo lúcido por el contenido de aire. Es como buscar, ¿cómo le puedo decir? Lo negro dentro de lo negro.
buscar en la oscuridad un objeto negro. Entonces vamos a tener la imagen. Esta es la imagen. Claro, por ejemplo, ¿dónde está? Esta es una radiografía de tórax, póstero anterior, con buenos parámetros técnicos, y la bula está en este nivel. Esta es la bula, una lesión cavitada, como ustedes pueden ver aquí. Felizmente tiene el parénquima adyacente, está radiopaco, porque está inflamado. Pero dentro de esta cavidad, dentro de esa radiopacidad, ahí está radiolucidez, que viene a ser la bula, que ustedes pueden fijarse, su pared es bastante fina. Esto indica que es una lesión benigna y que es una lesión reciente. Aquí vemos una tomografía en corte axial a nivel más o menos de la carina, donde encontramos el parénquima pulmonar, y aquí vemos múltiples cavitaciones. Estos son los bronquios, y aquí está la cavitación de una pared fina, elongada, sin contenido en su interior, que representa una bula. Aquí vemos más ejemplos de bula. Este es un corte coronal de una tomografía en el contexto de un parénquima fibroenfisematoso, si es un enfisema pulmonar, probablemente un paciente senil, donde encontramos esta gran bula. Si ustedes se fijan en la pared, espérense un ratito, vamos a empezar esto. Si ustedes se fijan en la pared, es fina y el contenido es totalmente hipodenso, aire. A veces estas bulas pueden llenarse de agua, líquido o elementos sólidos. Vamos a ver la siguiente. La cavidad es un espacio relleno de aire que se ve como una radiolucencia o área de baja atenuación, que está rodeada por una pared bien fina. Puede estar dentro de una consolidación pulmonar, una masa o un nódulo. Una cavidad se produce habitualmente por la expulsión o drenaje de una parte necrótica de la acción a través del árbol bronquial. A veces contiene un nivel líquido, es decir, esta es una cavidad o una caverna. La caverna, si ustedes se pueden fijar, es de pared gruesa. Es una pared gruesa, ondulada, con algo de nivel hidroaéreo acá. Probablemente esto tenga un contenido de pus y eso sea aire. La tomografía obviamente tiene mayor capacidad para detectar el grosor de la pared. Mientras más gruesa sea, más posibilidad de que esto sea maligno o más crónico también. Aquí vemos la caverna a nivel apical superior, una área radiolúcida con el margen radiopaco, ¿no?, que vendría a ser su pared. Los neumatoceles. Los neumatoceles son quistes aéreos secundarios a neumonía o traumatismo. En la fase aguda pueden tener una pared gruesa que se va adelgazando con el paso del tiempo. Suelen ser transitorios y se resuelven espontáneamente. Los organismos bacterianos que frecuentemente lo producen son neumococos, Escherichia coli, Klebsiella, Staphylococcus, y aquí podríamos también Pseudomonas. ¿Qué nos indica los neumatoceles? ¿No? En realidad el neumatocele es, digamos, es la consecuencia de una neumonía, pero por un germen agresivo. Cuando hablo de gérmenes agresivos, estoy hablando de gérmenes intrahospitalarios, ¿no? Entre ellos está neumococo, Escherichia coli, Klebsiella, Staphylococcus, ¿no? Ahí también podría estar Pseudomonas. Pero no ocurre esto con las neumonías, por ejemplo, de la comunidad. Neumonías, por ejemplo, como del Streptococcus pneumoniae, ¿no? Neumococo no es tan agresivo como estos gérmenes intrahospitalarios que producen las cavitaciones. La presencia de neumatoceles dentro de una neumonía lo que nos indica es el grado de agresividad, el poder de agresividad de ese germen. Entonces, cuando vemos neumatoceles en una neumonía, estamos sospechando de que esa neumonía son por gérmenes muy agresivos. Por lo tanto, nuestra terapéutica antibiótica debe ser para gérmenes muy agresivos. Las neumonías polibacterianas o multimicrobianas también producen los famosos neumatoceles. Y como se ven, pueden ser pequeños. En este caso es una bula, una neumatocele grande, una cavidad grande. Normalmente inician, acá también en otro neumatocele, normalmente inician como pequeños foquitos quísticos, que finalmente, dependiendo del grado de agresividad, pues se van uniendo, se van coalesciendo y forman estas grandes cavidades. Pero a veces son pequeños focos nomás, foquitos quísticos. Dentro del espectro de este patrón cavitario tenemos la TB, porque la TB forma las famosas cavernas. Pero la TB, estudiándolo en sí desde el punto de vista radiológico, pasa por varias fases antes de llegar a esa caverna. Entonces vamos a estudiar esas fases y cómo se ven radiológicamente, desde el punto de vista de imágenes. La TB, ya saben ustedes, es una enfermedad contagiosa, curable, usualmente crónica, de presentación clínica variable, producida por el Mycobacterium tuberculosis.
que puede causar incapacidad de vida o de por vida o la muerte. Síntomas: tos, esputo, dolor, fatiga, fiebre, dolor, pérdida de peso. Eso ya ustedes lo saben. Vamos a ver las imágenes. La TB, el espectro de las imágenes de la TB varía según se encontremos en una TB primaria y una TB postprimaria. ¿Qué quiere decir la TB primaria y qué quiere decir la TB postprimaria? La TB primaria quiere decir la primoinfección. ¿Qué es la primoinfección? Es cuando se infecta a un paciente por primera vez. ¿Y cómo es su espectro clínico radiológico? Simplemente es como una neumonía. Como cualquier otra neumonía, produce un consolidado, parcheado, a veces focalizado, difuso, que generalmente se va a nivel de las bases. Y la tuberculosis postprimaria, que es la TB ya que le da a un paciente, que ya sí, es como si se llamara una reinfección. O es en aquellos pacientes donde no ha habido una buena cura de la tuberculosis primaria y quedan algunos focos de Mycobacterium tuberculosis encapsulados. Pasa un tiempo, el paciente otra vez vuelve con la inmunodepresión y esta tuberculosis primaria vuelve a activarse. Entonces se convierte en una tuberculosis postprimaria. ¿Qué vamos a encontrar en la tuberculosis primaria? Estas son las manifestaciones radiológicas. Ganglios. ¿Ganglios dónde? En cualquier lado del cuerpo. Puede ser ganglios a nivel del mediastino, puede ser ganglios a nivel de las regiones axilares, puede ser ganglios a nivel axilares, puede ser ganglios a nivel del cuello. Es decir, la TB, cuando es una tuberculosis primaria, puede dar adenopatías. A veces son grandes conglomerados de adenopatías que suelen confundirse o se pueden confundir en algunos casos con un proceso linfoproliferativo. Enfermedad del parénquima. ¿Cómo se presenta la enfermedad? Como una neumonía clásica, común, corriente, o puede ser un patrón consolidativo focalizado o múltiple. Y enfermedad miliar. La TB en pacientes muy inmunosuprimidos produce la enfermedad miliar, que tiene un patrón característico, ¿no? Un patrón de milia, que son micronódulos menores de 5 milímetros dispersos por todo el parénquima pulmonar que llegan al pulmón por diseminación hematógena. Entonces, lo primero, ganglios. ¿Ganglios dónde? Obviamente, en una radiografía de tórax vamos a encontrar dos ganglios a nivel del ilio, ¿no? A nivel del ilio. En niños, el 96% debuta de esta forma. Son ganglios a nivel iliar. El gran inconveniente es que, claro, aquí vemos una gran conglomerado iliar en esta radiografía de tórax, ¿no? A nivel del ilio derecho. Pero no siempre se sientan así, o sea, no siempre necesitamos una buena calidad de radiografía para poder visualizar estos ganglios. Aumento del volumen de los ganglios en el ilio 2/3 unilateral derecho, con la proyección del ilio y la región paratraqueal derecho. La tercera parte es bilateral. Puede ser unilateral, puede ser bilateral, en fin, lo importante es que haya presencia de ganglios. A veces no es tan fácil visualizar ganglios en una radiografía de tórax, pero cuando se presentan, o sea, cuando es un conglomerado ganglionar grande, pues sí puede visualizarse una radiografía de tórax, pero cuando queremos ver pequeños, la tomografía es el elemento diagnóstico. Enfermedad parénquima afecta a un pequeño foco en el parénquima pulmonar del lóbulo superior derecho, también puede ser el lóbulo superior izquierdo, es indistinto. La resolución a veces es sin secuelas en el 2/3 de los casos, es decir, el paciente se infecta y las 2/3 partes cursan de manera como una gripe y sanan espontáneamente. En el 3% de los casos dejan cicatriz radiológica fibrótica, es decir, producen fibrosis pulmonar, sobre todo a nivel apical. ¿Y por qué a nivel apical? Porque recuerden que este germen es aerobio y por ende busca las zonas más aireadas del pulmón, las cuales se encuentran a nivel apical. A veces se pueden formar los complejos de Ghon. Los complejos de Ghon no vienen a ser más que nódulos encapsulados, son unos nódulos encapsulados con micobacterias. Puede haber otros focos de calcificación llamados tuberculomas en el 9% de los casos. Tuberculoma puede cavitar y luego calcificar. La combinación de ganglios calcificados y un complejo de Ghon se llama el complejo de Ranke. Si ya ustedes lo conocen. Entonces el complejo de ganglios es el complejo de Ranke, es un nódulo de Ghon, complejo de Ghon con ganglios, y entre estos dos una linfadenitis. Aquí vemos, miren, este es un nódulo, esta es la radiografía, este es un nódulo solitario, único,
con ganglios. Supuestamente que hay ganglios, pero en realidad la imagen no es muy buena. Ganglios. Entonces, un nódulo con ganglios, complejo de Rank. Nódulo sólido, complejo de Kohn. Y la TB miliar. La TB miliar es una manifestación severa de la tuberculosis en el cual se va a presentar obviamente como el patrón miliar, producida por diseminación hematógena del bacilo. En este caso, el micobacterio de tuberculosis puede diseminarse de varias formas. Puede ser por vía hematógena, puede ser por vía sanguínea, puede ser por vía linfática, en fin. En este caso, para la TB miliar tiene que ser por vía hematógena. Se da especialmente en ancianos, lactantes, inmunocomprometidos. La RX de tórax normal es normal al inicio de los síntomas. En el tórax clásico de la TB miliar hay pequeños nódulos de 2 a 3 milímetros distribuidos en forma difusa y uniforme, predominio de los lóbulos inferiores en el 85% de los casos. La TC, la tomografía obviamente es más sensible que la radiografía y la resolución de los nodos es a 2 a 6 meses con el tratamiento. O sea, la TB miliar es una forma grave de tuberculosis, ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues es bastante sutil los cambios, es bastante, ¿cómo les puedo decir? Es bastante, hay que agudizar un poco la visión, ver la placa de cerca, tener la sospecha clínica de que estamos ante una TB miliar. ¿Y cómo lo vamos a ver? Este es el patrón, o sea, un patrón retículo nodular, micronodular con nódulos menores de 2 a 3 milímetros. Y como ustedes podrán cuenta, son micronódulos dispersos en ambos campos. Si no tenemos, digamos, la sospecha clínica, por lo menos la de la derecha, podría pasar fácilmente como una radiografía de tórax normal. En esta no, en esta sí está un poquito más, digamos, tiene más opacidad, pero en esta podría pasar fácilmente como una radiografía de tórax normal, por eso hay que tener bastante cuidado. Hay que tener siempre la sospecha clínica, ¿no? La sospecha clínica. En la tomografía sí es más evidente, ¿no? La tomografía es más evidente, aquí encontramos múltiples pequeños nódulos dispersos. Miren, todo esto de acá, que esas radiopacidades pequeñitas son los múltiples micronódulos dispersos en ambos campos pulmonares, es de distribución difusa, homogénea, uniforme. No hay ninguna zona donde no se quede sin esa milia. Entonces es un patrón homogéneo, micronodular. Es parte del patrón. Dime. Una pregunta, ¿eso es lo que se conoce como patrón de vidrio de lustrado? No. El patrón de vidrio de lustrado es un subtipo de patrón, es otro tipo de patrón. El TB no se presenta como patrón de vidrio de lustrado. TB se presenta como patrón miliar. Son micronódulos. El patrón de vidrio de lustrado es totalmente diferente. Es diferente. Ese no es patrón de vidrio de lustrado. El patrón miliar es un subtipo del patrón reticular. El patrón reticular tiene reticular fino, reticular grueso y micronodular. Dentro del patrón micronodular es el patrón miliar. Dentro también del patrón reticular se encuentra el patrón de árbol en brote, que lo vamos a ver acá, que también es típico de TB. Típico, digamos, entre comillas, ¿no? Porque también hay otras enfermedades que se presentan, pero acá en Perú, por lo menos, el patrón de árbol en brote es bastante sugestivo de TB. Pero no es patrón de vidrio de lustrado, no es totalmente diferente. Es parecido, pero si tú agudizas y si hacemos la comparación con vidrio de lustrado, vidrio de lustrado son manchas más homogéneas, opacidades más homogéneas. Si tú agudizas un poquito, ves otras diapositivas, son pequeños puntos. Como un cielo estrellado, más o menos así. Aquí se ve mejor. Miren, este es otro patrón en miliar. Miren, es bastante puntos pequeños, dispersos, homogéneos, que están por intersticio pulmonar. Todo eso es el patrón miliar. Patrón miliariforme. Ahora, TB no es la única que produce patrón miliar, por si acaso. Patrón miliar, dentro de sus diagnósticos diferenciales está TB, está carcinomatosis linfangítica, está infecciones micóticas, también la micosis también puede dar este tipo de patrón. También está metástasis, por ejemplo, de tiroides. Las metástasis de tiroides también dan un patrón miliar. Entonces, no solo TB, no crean que es el único que da un patrón miliar. Hay otras entidades que también pueden producir patrón miliar, pero ya como siempre les he dicho, eso se evalúa ya en el contexto clínico del paciente. Tuberculosis postprimaria. ¿Cuál es la característica de la imagenológica de la tuberculosis postprimaria? Ya como les dije, es una TB reactivada, es una TB ya de un paciente que ha tenido
o que ha sido una TB primaria mal curada. La TBC postprimaria es la forma más común de la enfermedad en los adultos. En la mayoría de los individuos con infección TB latente, el sistema inmune puede controlar la infección. Sin embargo, en algunos individuos el microorganismo puede reactivarse y proliferar causando la TBC postprimaria, la cual es progresiva cavitándose. La curación se produce con fibrosis y calcificación. Es decir, es una TB, como se dice, es una remanente, por ahí que quedaron algunos gérmenes, algunos encapsulados en un foco de Gón, y posteriormente cuando el paciente sufre alguna inmunodepresión, pues nuevamente vuelve a activarse. ¿Cuál es la imagen? Vamos a hacer enfermedad del parénquima. En este caso, ya en el parénquima pulmonar, cuando es una TB postprimaria, ya no ataca tanto a las bases pulmonares. Y no se presenta tanto también como una neumonía, sino se presenta ya como una fibrosis pulmonar. Y preferentemente, no quiere decir que sea único, preferentemente a nivel de los ápices pulmonares. La otra forma de TB postprimaria es diseminación broncógena. Recordaban que la TB primaria era diseminación hematógena en milia. En este caso, la TB postprimaria es la diseminación broncógena. Y es esta diseminación broncógena la que va a producir el famoso patrón de árbol en brote, porque el patrón de árbol en brote lo que significa es la diseminación broncógena. Otra de las características de la TB postprimaria es una tensión pleural. En esto se va a manifestar como un derrame pleural. Es decir, cualquier paciente que tenga un derrame pleural es posible que sea una TB. Y lo otro, las cavitaciones, ya en formas más severas, cavitaciones cavernosas y las secuelas que vienen a ser las fibrosis. Vamos a empezar. Afectación del parénquima. Predilección por los lóbulos superiores. Vean esto. Predilección por los lóbulos superiores. Ausencia de ganglios. Como se darán cuenta, en la primaria había presencia de ganglios. En este caso, es una afectación de lóbulos superiores, pero sin ganglios, y propensión a la cavitación. O sea, son cavitaciones a nivel apical. Por eso acá en el Perú, cada vez que encontramos una caverna en los lóbulos superiores, sospechamos de TB como primera posibilidad siempre. Y casi pocas veces nos equivocamos. A veces también los hongos también pueden dar cavitaciones, algunas enfermedades, por ejemplo, Klebsiella también puede dar cavitaciones a nivel apical. Pero como les repito, TB es la primera posibilidad de diagnóstico. Pero dentro de los diagnósticos diferenciales también está Klebsiella. Miren, esta es una radiografía, muestra una extensa consolación que afecta el lóbulo superior y lingular, ¿no? Una extensa consolidación a nivel apical izquierdo con broncograma aéreo, pero preferentemente los lóbulos superiores. Lo otro es la diseminación broncógena, es decir, en este caso ya la tuberculosis pierde su capacidad para tener una diseminación hematógena porque probablemente en la sangre se han formado anticuerpos y entonces comienza a diseminarse de manera broncógena. ¿Qué significa que de manera broncógena? Que obviamente, como su nombre dice, va a ir por los bronquios, va diseminándose por los bronquios, ocasionando patrones inflamatorios, como secuela de esos patrones inflamatorios, va a haber estenosis bronquial, lo que lleva a un colapso pulmonar, infección y a veces impactación mucoide. Si un foco infectado se abre la vía aérea, es decir, si un foquito se abre, puede diseminarse por viento bronquial presentando imágenes de árbol en brote. Así se conoce como árbol en brote. Y en realidad sí te parece un árbol en brote. Y en tomografía que corresponde con tejido inflamatorio en los acinos de los lóbulos secundarios. Tuberculosis activa, patrón de árbol en brote. ¿Y cómo es el patrón de árbol en brote? Esto es el famoso patrón de árbol en brote. Es un patrón así como, aquí miren más característico, es del bronquio, es como si del bronquio salieran yemas, por eso se llama patrón de árbol en brote. Yemas, son pequeñas yemitas, a veces hay más, a veces hay menos, a veces muchas yemas. Entonces esto indica diseminación broncógena, diseminación broncógena, el famoso patrón de árbol en brote. Ahora, ¿TB es el único que produce patrón de árbol en brote? No. TB no es el único que produce, hay otras enfermedades, como por ejemplo las bronquiolitis en niños, por ejemplo, son patrón de árbol en brote, las bronquitis también en adultos, de bronquitis virales también producen patrón de árbol en brote, pero generalmente son autolimitadas. En cambio el TB, pues, ¿cuál es el cuadro clínico de viralidad? Pues paciente con fiebre persistente, tos persistente, fiebre de origen desconocido, con patrón de árbol en brote, es altamente sugestivo, por ejemplo, de TB. Entonces el patrón de árbol en brote nos hace sospecha, tiene una alta posibilidad de sospecha de tuberculosis. Y el otro es el derrame pleural. ¿Una tuberculosis puede debutar con un derrame pleural solo? Sí. De verdad, TB se puede presentar de varias formas. TB es
por eso se conoce como la gran simuladora, porque puede afectar de múltiples formas a la persona, como un derrame, como ganglios, hay tuberculosis cutánea, que se puede meter en cualquier lado. Derrame pleural, por ejemplo, se puede en tórax, puede debutar, es un paciente joven, solamente que debuta con derrame pleural, le hace el estudio del líquido pleural y sale con signos inflamatorios para TB. Debuta generalmente con derrame pleural, son pequeñas y asociadas a enfermedad parenquimal, los derrames son típicamente aceptados. TB tiene como es muy agresivo, produce septos, o sea, produce como una especie de fibrosis dentro de la pleura y permanece hasta muchos años que no varían. A veces es la única manifestación de la TB, se manifiesta 3 a 7 meses después de la exposición inicial. El derrame unilateral puede venir grosamente calcificados pleurales posteriores conocidos como paquipleuritis. Entonces ponemos acá, podemos ver, miren, este es una radiografía de tórax con el receso costofrénico izquierdo obturado, que es la típica forma de la curva de Mancio, que esto es un derrame. ¿Podemos decir con la radiografía que esto es una TB? No. Obviamente simplemente decimos que es un derrame. La tomografía, vemos la imagen de tomografía de tórax en corte axial a nivel del parénquima del corazón, en el cual encontramos el parénquima pulmonar oscuro y vemos este gran derrame. Un derrame líquido denso probablemente nos ayude en algo la medición de la densidad de unidades Hounsfield del derrame. Generalmente los derrames trasudados generalmente tienen de 0 a 10 UH. En cambio, los exudados, que es donde se presenta TB, generalmente van de 20 a 25 UH. O sea, es más denso, más proteico. Entonces seguimos, a ver. Luego vemos, luego están las cavitaciones, ¿no? Las cavitaciones. Las cavitaciones que no vienen a ser más que la lesión característica de la TB, las famosas cavernas. Se presenta solo en un 50% de los casos. Yo diría que más, pero esa es la biografía. Suele situarse en segmentos apicales posteriores de los lóbulos superiores, las zonas de consolidación, y son cavitaciones de paredes gruesas. Es decir, TB no va a debutar con una bula, porque TB debuta con una cavitación, una pared gruesa. ¿Y cómo la vemos? Vemos acá, por ejemplo, una cavitación a nivel subclavicular o apical derecho, con algún proceso consolidativo alrededor. En la tomografía, obviamente es más evidente, vemos la pared, en este caso está un poco de grosor a nivel del borde inferior, y asociado a patrón de... Miren, esta es una caverna con patrón de árbol en brote periférico. Estas son las famosas cavernas. Aquí vemos otras cavernas, miren, ambas a nivel apical superior bilateral, con engrosamiento de la pared esclerótica o engrosamiento de la pared, que nos indica un poder agresivo y un poder de cronicidad. Todo lo demás que ven, estos puntitos, son patrón de árbol en brote. Ahora, ¿qué es lo que puede ocurrir en estas cavidades? Estas cavidades obviamente pueden, como están conectadas siempre con pequeños bronquios, y el problema es que estas cavitaciones pueden infectarse de un hongo. Y ahí vienen a conseguir los famosos micetomas. ¿Qué es un micetoma? No es más que la ocupación de esa cavidad que inicialmente tuvo aire para posteriormente infectarse con un hongo. Y ese hongo se conoce como micetoma o el aspergillus o el aspergiloma también. No es más que la formación de una bola de hongos dentro de esa caverna. A veces, por ejemplo, si esa caverna se llena de pus, sería un absceso. En este caso se ha llenado de una formación sólida, una bola de hongos, como se dice, y tiene una característica que es el signo de la media luna. Este signo se considera a menudo como que debe ser una colonización por aspergillus en cavidades preexistentes, no es el aspergiloma. Y esto es lo que vamos a ver. Vemos una cavidad, la caverna, en este caso de pared fina, y en el centro vemos esta bola de hongos, ¿no? Con la luna, el signo de la media luna, que es el signo del aire creciente. Aquí vemos, miren, esto es una cavitación en la cual esta cavitación ya no está vacía, sino está ocupada por un conglomerado de hongos en su interior. Y estas son las cavitaciones de TBC pulmonar, compromisos iniciales, velar, pleural, pulas cavernosas, neumotoras, bronquiolitis, tractos fibróticos. Miren, esta es la fibrosis de una TB secundaria, fibrosis apical bilateral, secuelar a TB. Otros signos de fibrosis apical bilateral, más signos fibróticos apicales con paquipleuritis y signos de sobreinfección agregada.
¿Listo, chicos? ¿Alguna pregunta acá? ¿Con TV? ¿Algo? A ver, entonces todo ha quedado claro. A ver, Andrés Guamán. Andrés. Acá está. A ver. Claro. Cristian Ballena. Doctor, una pregunta. Dime. En la diapositiva que usted había colocado sobre TBC, decía que las cavitaciones solo se presentaban en un 50% de los pacientes. O sea que podríamos tener alguna radiografía que no nos muestre cavitaciones, pero que el paciente sí tenga tuberculosis. Claro, el hecho de... puede presentar fibrosis, por ejemplo. No necesariamente tiene que presentar, perdón. No necesariamente tiene que presentar cavitaciones, solamente puede ser solamente cambios fibróticos. Es una forma de presentación de la TB que forme cavitaciones, pero no siempre, claro, no siempre es la manifestación más frecuente, ¿no? ¿Cómo se puede ser esto? No es la forma de manifestación más frecuente. A ver, vamos a seguir preguntando. Cristian Ballena. Dígame, doctor. Dime, ¿cuáles son las manifestaciones radiológicas de la TB primaria? Tenemos la linfadenopatía, me parece. Estaba la TB miliar también y la enfermedad parenquimatosa. A ver, Jesús Verona Mendoza. Jesús Verona. Next, nomás. A ver. Luis Alberto Mundaca Zúñiga. Sí, doctor. Dime, ¿cuáles son las manifestaciones radiológicas de la TB secundaria? ¿Nódulos? Nódulos, ni siquiera hemos hablado de nódulos. A ver, Rovira Chavarri. Ni idea, ni conectada solamente. A ver, Robert Tarrillo. ¿Podría ser opacidades parenquimatosas, doctor? Robert Tarrillo. Doctor, sí, presente. A ver, Robert, dime, ¿cuál es la diferencia entre una bula y una caverna? ¿El grosor? ¿Cuánto es el grosor en una bula? Es delgada, pero... A ver, Geraldine Cabrera. Sí, doctor, dígame. Geraldine, ¿la presencia de ganglios es una TB primaria o secundaria? Sería secundaria, se podría asociar a tal vez a metástasis. ¿En la secundaria encuentras ganglios? Primaria. Primaria, chicos, primaria. A ver, Ángelo Álvarez Ventura. Ángelo Álvarez Ventura. Ángelo Álvarez Ventura a la 1. Ángelo Álvarez Ventura a las 2. Ángelo Álvarez Ventura a las 3.
A ver, Aleiska Granados. Aleiska Granados. Sí, doctor. El patrón de árbol en brote se presenta en TV primaria o secundaria. En TV secundario. ¿Perdón? En TV secundaria. No te escuché bien. Secundaria. Secundaria, muy bien, Aleiska. Punto para Perú. A ver. Ana Adriansen. Ana Adriansen a la 1. Ana Adriansen a las 2. Ana Adriansen a las 3. Doctor, ¿Estabas, Ana? Ana. sí, se me fue el internet. A ver, dime, ¿el derrame pleural es TV primaria o secundaria? Derrame pleural secundario. Secundaria, muy bien. A ver. A ver, Karen Neymar. ¿Neymar es tu apellido o tu segundo nombre? ¿O es tu Mi segundo nombre, doctor. Neymar? Sí. A ver, Neymar. Dime, ¿qué te iba a el patrón miliar es típico. Dame un diagnóstico diferencial de patrón miliar. ¿Podría ser neumonía? Neumonía. No, no hay ninguna neumonía que se presente. Neymar pura. A ver. Lenin Barrios. Lenin Barrios a la 1. Lenin Barrios a las 2. Lenin Barrios a las 3. A ver, Luz Valderrama Durán. Luz Valderrama Durán. Luz Valderrama a la 1. Luz Valderrama a las 2. Luz Valderrama a las 3. A ver, Miguel Nepo Fernández. Miguel Nepo Fernández a la 1. Miguel Nepo Fernández a las 2. Miguel Nepo Fernández a las 3. Tampoco está Miguel Nepo. A ver, Mariela Yamunaque. Mariela a la 1. Mariela a las 2. Mariela a las 3. Tampoco. A ver, alguien que esté presente que me haga un diagnóstico diferencial del TV miliar. Perdón, de patrón miliar. Doctor. Doctor. Tuberculosis. Sarcoidosis también, doctor. Silicosis también. Silicosis. Silicosis, muy bien. Un carcinoma Carcinoma de mama o renal. Carcinoma de mama, no. De Renal. tiroides. De tiroides, Mama, un no. carcinoma. De tiroides. De tiroides, sí, pero el mama es multinodular, Nodular. que no es miliar. Micosis. Micosis, claro, micosis. Sarcoidosis también, pues dijeron, sí, a veces también se puede presentar. Sí, doctor. Está asociado a ganglios. Muy bien. ¿El pulmón reumatoideo también podría ser? ¿El pulmón qué? ¿Reumatoideo? No, el pulmón reumatoideo es fibrosis. Está dentro del patrón intersticial, pero es fibrosis. Doctor, ¿autoinmune también podría ser o no? ¿Perdón? Autoinmune. Autoinmune, ¿a qué te refieres con autoinmune? Autoinmune están pues todas las colagenopatías, la dermatomiositis, el lupus, el reumatoide que afecta el pulmón, obviamente con su afectación pulmonar, ¿no? Todas esas son autoinmunes, por ejemplo, pero no, ninguna de esas se presenta como patrón miliar, un patrón reticular, o sea, patrón fibrótico. Ahí está la esclerosis también. A ver, otra pregunta de Teo. A ver, Brian Sarmiento. Brian Sarmiento a la 1. Brian Sarmiento a las 2. Brian Sarmiento a las 3. Ahí está. A ver, Freddy Ronald Mejía Frías. Freddy Ronald Sí, doctor. Frías. Freddy.
Dime, el complejo de arranque, ¿cómo está constituido? ¿Cómo? El complejo de arranque, ¿cómo está constituido? Lo acabamos de ver. A ver, otro. Dayana Vázquez Picón. Dayana Vázquez. Por ganglio y condensación, doctor. ¿Perdón? Ganglio y condensación. Ganglio y condensación, no. Dayana Vázquez Picón. Dayana Vázquez Picón a la 1. O sea que se ha ido de internet por todo Chiclayo, bro. A ver, Elena Villarreal. Tenemos mala señal desde ayer. Elena Villarreal Suyón. Presente. Ver, dime, el complejo de arranque, ¿cómo está constituido? Es el complejo de Gong más, más un ganglio cercano al corazón. ¿No es cierto? Ganglios a nivel del ilio. En mediastino. Sí, ganglios a nivel del ilio, ¿no? O ganglios a nivel del mediastino también. Entonces, el complejo de arranque es la fusión de un complejo de Gong o de un foco de Gong, un nódulo de Gong y más ganglios, ¿no? Ganglios mediastinales, ganglios a nivel del ilio. Muy bien, chicos, ¿segunda pregunta? ¿Algo que no se haya quedado claro? Listo, entonces nos estamos... Doctor, Dime. ¿Cómo puedo diferenciar un hematocele de una bula? Ya. Generalmente los nematoceles son... No está la imagen, pero vamos a buscar en internet. Los nematoceles generalmente son pequeños, o sea, son pequeñas cavitaciones, tipo así como racimo de uvas. La que vimos en la imagen, lo que pasa es que la que vimos en la imagen es más grande porque tienden a coalescer, o sea, ya se unen y se forma ¿cómo se llama? Como una bola. Primero, en su inicio son pequeñitos, son nematoceles pequeñitos, como racimos de uvas. Luego sus van coalesciendo, agrupándose y se forman ya una bola. Esa es la única. Después, y el nematocele... ¿Puede ser por la pared? También la pared. La pared en los dos... La bola es delgada y de la nematocele es gruesa, pero creo que con el tiempo se va adelgazando. No, es al revés, es delgada, con el tiempo se va engrosando. Esa es la diferencia entre un nematocele y el nematocele es propio de neumonías. Mientras que las bulas generalmente pueden ser congénitas también. Hay bulas niños que nacen con bulas congénitas. Es más, cualquiera de nosotros puede tener una bula. Doctor. Es un estudio. Y se revienta y se producen los famosos neumotórax espontáneos. Doctor, pero en las diapos del neumatocele dice que la pared gruesa es agudo y pared fina es crónico. Claro, cuando se hace crónico ya se va engrosando. ¿No es al revés? No, se hace fina cuando pasa el tiempo. Todas aparecen como finas. En medida que se van infectando ya se producen a engrosar. No se van engrosando con el tiempo. Esa es la diferencia entre neumatoceles y las bulas. Generalmente es el origen. El origen neumatoceles generalmente es de tipo neumónico. Entonces que las bulas pueden ser congénitas. Como les digo, hay personas que tienen bulas. Las bulas también pueden ser secundarias a procesos cuando un paciente es fumador. Mientras más esas bulas generalmente en el caso de los niños o alguna persona puede tener una bula y se revienta y produce un neumotórax espontáneo. Muy bien, buena pregunta. ¿Alguien más? ¿Otra pregunta? Listo, chicos, espero hayan colmado sus expectativas, espero hayan aprendido en estas 4 sesiones de teoría. Y bueno, conmigo ya esta sería su última clase. Espero haberlos aportado y ayudado en su quehacer médico, información en la cual ustedes se encuentran actualmente. Y la próxima semana ya entraría la doctora Flores a dar su clase. Por mi parte, en cuanto a teorías, ya sería aquí la última. No tengo muy claro
de dónde vamos a sacar las preguntas, para si les van a dar de Lima o nosotros hasta ahora no me han pedido preguntas para su pasito de su evaluación formativa de mañana. De ser así el caso, yo voy a fijar todo lo que está en las diapositivas ahí, en su aula, para no cansarlos mucho y no vean las diapositivas, de ahí voy a sacar las preguntas. Ya lo más saltante, lo más puntual. Son 10 preguntas nada más de las diapositivas. No he visto si tienen, a ver, me parece que también tienen algunas lecturas. ¿Cuántas lecturas tienen? A ver, lectura de tora, radiología. A ver, patrones radiológicos. Ah, sí, está, a ver, está en español, porque algunas las han puesto en inglés, sí. También leen las lecturas, si hay lecturas, leen las lecturas que están en inglés, perdón, en español. Si hay alguna en inglés, esa no la voy a tomar en cuenta. Patrón y las lecturas, ¿ya? Entonces, de su diapositiva y las lecturas, de ahí voy a sacar las preguntas para su pretest de mañana, si es que en caso me pidan preguntas. No sé si en el aula, a ver, en el aula no veo nada más, no hay otro material. Así que no creo, lo más probable es que nosotros nos pidan preguntas. Entonces de ahí voy a sacar las preguntas para su sesión formativa del día de mañana. Listo, chicos, eso sería todo. Muchas gracias por su atención. Gracias. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Cuídese, hasta luego. Bye.